Buenas tardes, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga. Vamos a continuar, pues, ahora la alabanza, la gloria al Señor con la segunda predicación de este domingo. Vamos a continuar con el tema de la ocasión anterior, que fue conduciéndonos como conviene. Este tema está basado en la porción que se encuentra en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 12 al 22. En la primera ocasión vimos los versos del 12 al 15, y en esta ocasión vamos a ver los versos del 16 al 22 para la honra y la gloria del Señor. Vamos a leer la porción para orar y pues tener la predicación. Leamos la palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Vamos a orar para entrar en materia. Oremos. Oh Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Delante de ti nos presentamos, Padre Celestial. Te damos a ti la honra, la gloria y el honor porque solo tú la mereces. Padre Celestial, delante de ti me encuentro y te pido perdón porque he pecado en contra de ti. Por eso te pido que tú me perdones y me guíes por medio del Espíritu Santo para que cada una de las palabras que yo he de decir no sea yo, sino tú, usándome por medio de tu Espíritu Santo, para que la gloria sea tuya y nosotros, tu cuerpo, seamos edificados para conducirnos como conviene, glorificándote y esparciendo la gracia que tú nos has dado. Dirígenos en todo, Padre Celestial, y bendice a cada uno de los hermanos y amigos que están conectándose y viendo este video a través de las redes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Conduciéndonos como conviene. Conduciéndonos como conviene. Esta es la segunda sección de este mensaje. Y como bien les decía, vamos a estar viendo los versos del 16 al 22. Versos del 16 al 22 de la porción que justo hemos leído. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a estar tratando la continuación del mensaje, conduciéndonos como conviene. A manera de resumen, para continuar desde los versos 16 en adelante, veamos de forma concisa lo tratado hasta ahora. Vemos que en esta carta Pablo reconoce la buena conducta que estos hermanos tenían hasta el momento. Estos hermanos en Tesalónica estaban mostrando una buena conducta en el Señor. Pablo les elogia el ser ejemplos. Ellos eran ejemplo para otros y les exhorta a continuar siéndolo. Pablo les habla de su estado, de cómo él se encontraba y de la historia de la fundación de la iglesia allí. Y luego les habla del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa pues exhortándoles y dándoles exhortaciones. Y es en el capítulo 5 donde hemos tomado estas últimas exhortaciones. En los versos 12 y 13 vemos que debemos de reconocer y apoyar a los que trabajan en la obra de Dios. Tenemos que reconocerlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que procurar estar en paz entre todos. Tenemos que procurar la paz, mis hermanos, como decisión. No que venga así por casualidad, no. Dios nos manda
a que procuremos la paz. Eso lo vemos en los versos 2 y 13 de conduciéndonos como conviene. En el verso 14 vemos que nosotros no debemos de ser indiferentes. Mis hermanos, no debemos de ser indiferentes. Debemos de interesarnos por los demás. Dios nos manda a que nos interesemos por los demás. Eso Dios nos lo dice. Debemos de interesarnos por los demás. Es lo que nos manda Dios. Intervenir, tenemos que intervenir para ayudar a que nuestros hermanos anden bien con el Señor y estén bien. Es decir, que tenemos que procurar eso, mis hermanos. No podemos dejar, no, el hermano está haciendo eso, que se entienda él con el Señor. No, Dios no nos manda eso. Dios nos manda, mis hermanos, en el verso 14, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo usted va a amonestar a los ociosos? ¿Cómo usted va a alentar a los de poco ánimo? Si usted no sabe cómo se encuentran, si usted no sabe lo que está haciendo, si usted no se interesa por ese hermano. Tenemos que interesarnos. No podemos ser indiferentes, mis hermanos. Tenemos que conducirnos como conviene. Y Dios nos está dando las pautas. En el verso 15 vemos que Dios quiere que no actuemos naturalmente mal. Somos naturalmente malos, somos pecadores. Y nuestra inclinación es hacer pecado. Y las respuestas naturalmente a las cosas por las que nosotros atravesamos es una respuesta negativa regularmente. Si se nos hace algo malo, pues respondemos con algo malo. Pero no, Dios no quiere que nosotros actuemos naturalmente mal. Dice el verso 15, mirad que ninguno paga a otro mal por mal. No debemos de pagar mal por mal. No debemos hacer eso. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Que si se nos paga mal, nosotros paguemos bien. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros no paguemos igual. Que nosotros no respondamos naturalmente mal. Tenemos que hacer bien, mis hermanos. Tenemos que hacer bien. Y callar, haciendo bien, la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien, tenemos que callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso es lo que nos manda el Señor. Debemos de vivir a la luz de las enseñanzas de Cristo. Él nos dio la regla de oro, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Así es. Continuemos entonces ahora, mis hermanos, el desarrollo de la exhortación conductual que nos da Dios. Vimos esas primeras cosas. Que reconozcamos a las personas que están involucradas en la obra del Señor, que procuremos estar en paz, que nos interesemos por los demás, que nosotros no paguemos mal por mal, sino que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, que nosotros hagamos como nosotros sí queremos que se nos haga. Se nos hizo un mal, pero nosotros no queremos que se nos haga mal. Hagamos el bien que nosotros queremos que sí se nos haga. Así que tenemos que actuar, tenemos que dar, mis hermanos, conforme a la voluntad del Señor. Dios nos exhorta a eso es conducirnos como conviene. Vamos a continuar estas exhortaciones que Dios nos da. Vamos al verso 16. ¿Qué vemos aquí? Que nuestro gozo dependa de Cristo. Que nuestro gozo dependa del Señor Jesús. ¿Qué nos dice? Estad siempre gozosos, conduciéndonos como conviene. Tenemos que procurar estar siempre gozosos. Dios nos manda en este verso a que estemos siempre gozosos. Él es la vida, mis hermanos. Y nosotros, durante este transcurso que estemos aquí, pues vamos a tener altos y bajos. Vamos a tener diferentes situaciones. Nos encontraremos en diversas circunstancias. Prueba de esto son estos hermanos en Tesalónica, que estaban siendo presionados por los judaizantes y quizás otros que perdían sus ganancias.
porque estos hermanos se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. ¿Qué nos dice primero la primera carta a los tesalonicenses, que es la que estamos? El verso 9 del capítulo 1 respecto a esto. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos estaban enfrascados en la idolatría y había personas que tenían ganancias con esa idolatría y hubo problemas por eso. Estas personas estaban siendo entonces, en este momento, estaban siendo atacados, perseguidos por los judaizantes que pues estaban en contra de la predicación del verdadero evangelio, del evangelio de Jesucristo. Y pues querían someter a esclavitud a estos judíos que se habían convertido a Cristo y a los gentiles. Y también habían personas que se habían afectado sus intereses y pues también de una u otra forma estaban incidiendo para que pues ellos no continuaran con la predicación del evangelio de Jesucristo, para que tuvieran que irse, para que se callaran. Ellos mismos, las iglesias de alrededor, contaban cómo ellos se habían convertido de los ídolos pues al Dios verdadero. Y estos hermanos estaban aquí sufriendo estas persecuciones, estos altos y bajos. Estos hermanos, desde que recibieron la palabra de verdad, empezaron a recibir persecución. ¿Qué nos dice Hechos? El capítulo 17, versos del 1 al 5. Hechos, capítulo 17, versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, al pueblo. Estos hermanos empezaron a sufrir persecución desde el momento en que se convirtieron. Desde ese momento, los de su propia nación les perseguían. Y esto continuó. Vemos que Pablo reconoce que estos estaban padeciendo como los de Judea, como los judíos que se habían convertido a Cristo en Judea. Estaban padeciendo estos hermanos. En Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 14 y 15, podemos ver esto. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Estos hermanos, Pablo reconoce que estaban pues padeciendo este tipo de persecución, estaban siendo atacados, estaban siendo perseguidos, querían que fuesen expulsados. Es decir, que ellos estaban sufriendo persecuciones, ellos estaban sufriendo padecimientos. Y Dios les dice
estar siempre gozosos. La conducta que ellos llevaban era una buena conducta y no debían de desfallecer. Estos, a pesar de estas persecuciones, estaban firmes siendo ejemplo. Ellos estaban firmes a pesar de estas persecuciones, a pesar de que ellos estaban siendo perseguidos, a pesar de que ellos estaban padeciendo, ellos estaban firmes, ellos continuaban haciendo la obra del Señor. Estos hermanos pasaban altas y bajas, que nosotros también podríamos estar pasando. Y Dios nos dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Uno podría decir, pero las personas cambiamos de ánimo dependiendo de estas circunstancias, buenas y malas. ¿Cómo es posible que estemos siempre gozosos? Es una pregunta que nosotros no podríamos hacer. ¿Cómo es posible cuando tenemos todas estas cosas que suceden en nuestra vida, estas adversidades? ¿Cómo es posible que nosotros estemos siempre gozosos? Lo interesante que esta es una instrucción de Dios, es una instrucción que nos da Dios, es una norma, una orden que debemos aplicar para conducirnos como conviene. Y si Dios nos lo manda, es porque es posible. Si estamos en Cristo y tenemos Espíritu Santo, si estamos nosotros en Cristo Jesús y tenemos el Espíritu Santo del Señor, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de en cualquier circunstancia estar siempre gozosos. Así es. Si tenemos al Señor Jesús, si ya nos hemos entregado a Él, y si el Espíritu Santo del Señor reposa en nosotros, tenemos esa capacidad. La palabra de donde se traduce estad siempre es pantote. Esto quiere decir efectivamente en todo momento, en cualquier tiempo, siempre. ¿Cómo Dios quiere que nosotros estemos en las altas, en cualquier circunstancia que nos encontremos y en todo momento? Dios quiere que estemos kairo, que es la palabra de donde se traduce gozosos. Y dentro de sus acepciones está lleno de ánimo, estar calmadamente feliz o acomodado, que podríamos interpretar como satisfecho. Así Dios quiere que nosotros estemos. Dios nos está dando la instrucción para nuestro bien. Dios nos da esta instrucción para nuestro bien. Mi amigo, si tú no tienes a Cristo, esto no será una realidad en tu vida. No. Es necesario el Espíritu Santo, es imprescindible el Espíritu Santo en nosotros para estar calmadamente feliz para los desenlaces que Dios ponga en nuestras vidas. Sabiendo que es lo más conveniente y viviendo lleno de ánimo para glorificar a Dios y ser entes de bendición, conduciéndonos como conviene. Así es. Dios quiere que nosotros podamos ser entes de bendición a pesar de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, sabiendo que Dios lo ha permitido conforme a su voluntad y que de una u otra forma, en esa situación que Dios permita, tenemos que glorificarle, estar confiados en el Señor, orar al Señor para que Dios nos esté ayudando, accionando, y durante esa acción, durante ese trabajo que estemos nosotros haciendo, esas acciones que estemos tomando, pues darle a Dios la honra y la gloria. No estar deprimido. Van a venir desánimos, pero tenemos que saber que Dios nos manda que estemos gozosos, a que confiemos, a que nosotros, a pesar de las circunstancias en que nos encontremos, sepamos que Dios está en control. Así que estemos siempre gozosos. Y tú, amigo, si no tienes a Cristo, esto no sería posible. Es necesario que vengas a Jesús. Es necesario que el Espíritu Santo esté obrando en ti para que esto sea una realidad. Nuestro gozo debe de ser trascendente, porque ha de estar sostenido en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gozo debe de trascender las circunstancias.
debe estar basado en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 11? Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesucristo hablando para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Cristo es que nuestro gozo debe de estar basado. Pasamos, mis hermanos y amigos, al verso 17. ¿Qué nos dice el verso 17? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? De conducirnos como conviene. Nosotros no debemos de, deprimirnos. No debemos de mantener una actitud de tristeza. No. Mis hermanos, nosotros tenemos que procurar siempre, mis hermanos, siempre estar gozosos. Esto tenemos que procurarlo. Que nuestro gozo dependa del Señor Jesucristo. Y lo siguiente que vamos a ver es que nosotros no podemos pasar por alto la oración. No debemos pasar por alto la oración. Orad sin cesar. Así es. Para conducirnos como conviene, debemos de estar orando constantemente. Tenemos que orar constantemente en nuestras vidas. Tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que alimentar nuestra relación con Dios de forma constante. Eso es lo que Dios necesita. Dios quiere que nosotros nos mantengamos orando. Es lo que Dios nos dice. Es la instrucción que Dios nos da. Porque es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos estar conectados con el Señor. De estar relacionándonos con el Señor constantemente. Y nosotros vamos a estar haciendo eso a través de la oración. La oración es un beneficio que Dios nos ha dado. Dios nos ha permitido que nosotros vayamos al trono de la gracia. Eso Dios lo ha permitido. ¿Y por qué nosotros no estamos aprovechando eso? Debemos de aprovechar eso y de hacerlo sin cesar. No debemos de pasar por alto la oración. Dios no necesita que nosotros oremos. Nosotros necesitamos orar a Dios. Así es. Para conducirnos como conviene, debemos de estar orando constantemente. Dios nos dice, orad sin cesar. Mis hermanos, podríamos comparar la oración como el combustible a un vehículo. Es la oración a un hijo de Dios. Como el combustible a un vehículo, así es la oración a un hijo de Dios. Nuestra relación con Dios debe de ser de constante comunicación para adorarle, agradecerle, suplicarle, pedir dirección. Dios debe de estar presente en nuestras vidas. Dios debe de estar presente en nuestras vidas. Dios ha abierto el trono de la gracia para nosotros a través del Señor Jesucristo. Tenemos que aprovecharlo. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es. Así es. No debemos de pasar por alto la oración. Tenemos que estar en constante comunicación con Dios. Dios no quiere que vivamos vidas afanadas. No. Dios no quiere que vivamos vidas llenas de preocupación. Dios quiere que nuestra relación con Él se ensanche cuando nos encontramos en aprietos o no sabemos qué hacer según nuestro razonamiento. Cuando estamos en una situación así, que Dios permite una situación así, tenemos que saber que lo que Dios quiere es que nuestra fe en Él aumente, que nuestra relación, nuestro acercamiento a Dios sea mayor. Eso es lo que Dios quiere cuando tenemos una situación donde nuestro razonamiento no encuentre salida. ¿Qué nos dice Dios respecto a esto? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros estemos afanados, que estemos preocupados. Dios quiere que nosotros vengamos a Él en oración y que nuestras peticiones sean conocidas delante de Él en oración y en ruego, con acción de gracias. Nuestro Dios es maravilloso. Él nos conduce como conviene. Y es necesario que estemos siempre gozosos. Y es imprescindible para nosotros estar gozosos, para estar gozosos, descansar en Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a estar gozosos si estamos preocupados, si estamos afanados? ¿Y cómo nosotros vamos a dejar este afán? Poniendo delante del Señor nuestras circunstancias, confiando en el Señor, depositando nuestra fe y las situaciones en el Señor. Es así. Tenemos que descansar en Cristo, llevar en oración nuestra vida delante de Dios. Así lo vemos también en los versos que justo acabamos de leer en Filipenses. La oración es una bendición que nos ha dado Dios, pero a veces, por nuestra frialdad, la podemos considerar como un accesorio o algo que es cansón. Y esto no debe ser así. Pero por nuestra frialdad, a veces la podemos considerar de esa forma. La carne, mis hermanos, no promueve lo espiritual. La carne, lo carnal, es contrario a lo espiritual. Esto lo sabemos. A veces fallamos y no oramos. Debemos de sentir cuando no oramos y reconectarnos con Dios. Cuando nosotros no hemos orado, debemos de sentirnos incómodos, debemos de sentirnos que nos falta algo, que estamos en falta, que estamos fríos, debemos de sentirnos así y reconectarnos con Dios. Ir a Dios en oración, pedirle perdón y pedirle su dirección por medio de su Espíritu Santo, pedirle que nos dé ese fuego, esa intensidad en nuestra relación con Él, con intencionalidad, mis hermanos. Dios quiere que oremos y que lo hagamos sin cesar. Esto tiene significados del griego como ininterrumpidamente, sin omitirla cuando es apropiado. Nos damos cuenta que nuestra comunicación con Dios debe de ser constante. Esto quiere decir que constantemente estemos comunicándonos con el Señor. Debemos de presentar nuestro día a Dios. Nuestro día tenemos que presentárselo al Señor. Así es. Que nos ayude en las actividades que hemos de realizar. Que lo hagamos para su honra y gloria. Que nos dé fuerza y nos dirija. Tenemos que orar así. Para Dios no hay trivialidades. En nuestra vida, para Dios no hay cosas triviales. No hay cosas, eso es muy trivial, eso es muy sencillo, eso carece de importancia. Eso no hay que orar a Dios para eso. Para Dios no hay trivialidades en nuestras vidas. Todo en lo que incurrimos tiene importancia para Él. Cualquier cosa en la que nosotros incurrimos, para Dios tiene importancia. Así es. En cualquier y todo momento, procuremos pensar en Dios y hablar con Él. Eso nos ayudará también, mis hermanos, a apartarnos del pecado. Si nosotros estamos constantemente pensando en el Señor, si estamos conscientes buscando comunicarnos con Dios, ¿qué va a suceder? Esto nos va a ayudar a correr del pecado, a apartarnos del pecado. Porque lo tenemos presente. Estamos procurando tener presente y comunicándonos con Dios de forma constante. Esto nos va a ayudar a eso, a apartarnos del pecado y enfocarnos en lo que realmente es importante y agradable delante de Dios. Esto nos va a ayudar a eso, a apartarnos del pecado y enfocarnos en lo que realmente es importante y agradable delante de Dios. Si estamos orando sin cesar a nuestro Dios, sinceramente
incluyéndolo en todo, miren lo que sucede en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tendremos la paz del Señor. Dios quiere que estemos siempre gozosos. Vamos a estar siempre gozosos cuando no pasamos por alto la oración, cuando sabemos que en cualquier circunstancia que nosotros estemos, tenemos que depositarla delante del Señor, confiar en el Señor, porque Dios no quiere que estemos afanosos. Dios quiere que en las circunstancias nosotros ensanchemos nuestra relación con Él. Y si nosotros actuamos así, nosotros nos conducimos como conviene. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y somos exhortados a que, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en Dios. Pensemos en Dios. Estemos orando sin cesar. Mis hermanos, para nosotros conducirnos como conviene, no debemos de pasar por alto la oración. Y así lo vemos aquí, orad sin cesar. Continuemos, mis amigos, mis hermanos, viendo las exhortaciones que nos da pues el Señor. Vamos ahora al verso 18, que nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Para conducirnos como conviene, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Dios quiere que seamos agradecidos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Dios quiere que seamos agradecidos siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. En cualquier circunstancia, en cualquier situación en que nosotros nos encontremos, procuremos ser fieles a Cristo. Es decir, mis hermanos, si como resultado de una vida sinceramente fiel a Dios, por sus altas y bajas, nos encontramos en una determinada situación, demos gracias a Dios en medio de esa situación, porque estamos esperando en el Señor, en abundancia o en escasez, en persecución o en quietud. Como dice el apóstol Pablo, en todo y por todo, él había sido enseñado. Él estaba agradecido del Señor. Y tú y yo tenemos que estar agradecidos de Dios. Debemos de reconocer que Dios trabaja en medio de nuestras circunstancias. Y como vimos antes, esto nos debe de hacer crecer en nuestra relación con Dios. Dios no quiere que nosotros nos angustiemos, sino que confiemos. Y a veces es necesario que Dios nos ponga en situaciones donde solo podemos confiar en Él. No hay otra cosa que hacer. Se me acabaron las ideas, se me acabaron los recursos. ¿Qué me resta hacer? Confiar en Dios. Dios no quiere que sea eso. Pero a veces es necesario situaciones así para que nosotros confiemos en Dios. Porque no estamos confiando en Dios, estamos confiando en nuestro intelecto, estamos confiando en nuestra preparación, estamos confiando en los recursos, estamos confiando en alguna otra salida, en otra persona. No estamos confiando en Dios. Estamos pasando la oración, no estamos orando por eso. A veces no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros pasemos vicisitudes, pero es necesario. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, en abundancia o en escasez. Pero a veces no confiamos. Y entonces Dios, en su misericordia y en su gracia, nos ayuda a que nosotros pues despertemos, abramos los ojos y entendamos que Dios está en control y que en Él es que tenemos que confiar. Tenemos que ser agradecidos con el Señor.
Pedro nos habla de las diversas pruebas por las que tendremos que atravesar para el fortalecimiento de la fe y gloria al Señor. Vemos en segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versos del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí el apóstol muestra el reconocimiento de su insuficiencia y la exaltación y dependencia de Dios. El apóstol aprendió esto duramente y fue agradecido a Dios. Así es. Si pues obtenemos una situación como consecuencia de nuestra dureza de corazón del pecado, agradezcamos a Dios que nos hemos dado cuenta de eso. Arrepintámonos, apartémonos y pidamos misericordia. ¿Qué nos dice Proverbios 28:3? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Situaciones que ocurren en nuestras vidas. No pasemos por alto la oración para que podamos estar siempre gozosos. Seamos agradecidos con el Señor por las cosas que Él permite y caminemos para crecer con el Señor. Avancemos en el crecimiento con el Señor. No nos quedemos estancados. Te falló. Dios lo perdona. Apártese. Pidamos misericordia y continuemos avanzando en el Señor. Dios no quiere que te quedes estancado, no. Dios quiere que sigas avanzando y creciendo con Él. Él sabe que somos imperfectos y que vamos a pecar. Ahora, tú y yo, que somos hijos del Señor, debemos de sentir cuando pecamos, arrepentirnos, pidiendo perdón al Señor y correr de eso. Si lo tenemos a Dios presente ahí, nos va a llegar a la mente y va a decir, no, déjame apartarme de eso. Y las situaciones que puedan ocurrir, puedan pasar, Dios está en control. Seamos agradecidos del Señor. Seamos agradecidos siendo fieles a Cristo. Una muestra de la gratitud al Señor es que nosotros continuemos siendo fieles a Cristo. Y tú, amigo, que todavía no estás sometido a la voluntad de Cristo, no sigas fuera del amparo paternal de Dios. Dios quiere ser el director de tu vida y ayudarte en medio de todas las situaciones, siendo la primera la condenación al infierno por el pecado. Ven a Cristo reconociendo tu pecado y pidiendo el perdón para reconciliarte con Dios. La salvación de nuestras almas es motivo de perpetuo agradecimiento. Para conducirnos como conviene, seamos agradecidos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos, mis hermanos, agradecidos. Mis hermanos, nos faltan para completar, pues, el capítulo 19, 20, 21 y 22. No nos va a dar tiempo, mis hermanos, completar el mensaje de conduciéndonos como conviene, ya que prácticamente se ha agotado el tiempo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta el verso, pues, 18. Dad gracias en todo. Hemos visto entonces en esta ocasión 3 cosas para conducirnos como conviene. Estemos siempre gozosos. Que nuestro gozo no dependa de las circunstancias, sino que dependa de Cristo. Y para nosotros poder lograr eso, tenemos que orar sin cesar. Nosotros no podemos pasar por alto la oración. Tenemos que siempre tener presente la oración. Tenemos que estar en constante comunicación con nuestro Dios. De esa forma vamos a tener esa paz y vamos a poder estar en gozo con el Señor, a pesar de las circunstancias. Y
tenemos que conducirnos de forma correcta, de forma conveniente, siendo agradecidos en nuestra vida con el Señor, mis hermanos y amigos. Vamos a continuar pues en la próxima ocasión con los otros versos de conduciéndonos como conviene. Vamos a dejarlo pues hasta aquí. Y como conclusión y recomendación, hermanos, viviendo como conviene, siguiendo estos preceptos, va a permitir que Dios nos santifique cada día y vivamos en plenitud y gozo, esparciendo la gracia de Cristo. Cuando nosotros vivimos bajo estos preceptos, esto va a suceder en nuestra vida. Va a permitir que Dios nos santifique cada día y que vivamos en plenitud y gozo, esparciendo la gracia de Cristo. Y tú, amigo, el primer paso que debes tomar para conducirte como conviene es reconociendo tu estado de pecado, sin esperanza por ti mismo y condenado. ¿Qué debes de hacer? Acudir a la salvación que ofrece el Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí en la cruz y resucitó al tercer día. Entrega y vive para Cristo, quien es mediador entre Dios y los hombres. Él es Dios hecho hombre. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Gracias por estar con nosotros, viendo el mensaje, escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Dios pues nos continúe guiando. Y también a los amigos, Dios les bendiga y les guarde. Pasen buenas noches.